El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. ¿Cómo les va? Bienvenidos como cada tarde de domingo a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de este programa tan particular. ¿Y ustedes para cuándo? Donde nos dedicamos a cambiar la mirada cultural hacia la maternidad y o paternidad. Ya estamos a través del aire de Canal 11, aire para la región, por supuesto, desde Granadero Baigorria, pero hacia todo el mundo. Llegamos ahí a través de la virtualidad, la tecnología. Sabés que nos podés encontrar en las distintas redes sociales y que siempre agradecemos que estés vos ahí acompañándonos desde cualquier lugarcito del mundo. También agradecemos a todos aquellos que se animan a escribir, a comentar, siempre lo decimos, podés dejar también tu testimonio, tu historia. Sabés que acá toda la diversidad aparece en relación a lo que se elige, ¿no? Entendiendo que cada una de las decisiones es válida. Y hoy vamos a hablar de una temática que a veces no es tan frecuente de encontrar, como es la endometriosis, así que lo vamos a hacer con ella, que tiene una historia muy conmovedora y además muy motivacional, no solo a raíz de lo que ella va a compartirnos, sino por lo que ha generado, que es una comunidad llamada EndoASIF, que se trata de Endo Amigas Sin Fronteras, sí, aquellas mujeres que han sido diagnosticadas también con endometriosis y con todo lo que eso significa en este camino y cómo esto también se relaciona con la maternidad. Así que es un placer saludarla, Andrea Díaz. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Karina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros un gusto conocerte y que hoy también seas parte de este capítulo que va a ser bastante particular porque vamos a estar hablando de todo lo que puede identificar a muchas mujeres, ¿no? Que nos pueden estar viendo. Hay muchas, como yo decía en la presentación, que ya forman parte de la comunidad. Esto de ser quizás amigas o empatizar, ¿no? Donde no haya ningún tipo de fronteras a través de un diagnóstico de endometriosis, Andre. Pero bueno, vamos a ir un poquito al inicio y a tu historia, ¿no? ¿Cómo es que vos empezás a tener contacto con esta temática que, bueno, que después hace que diseñes y que crees esta comunidad? Exacto, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Cari, y bueno, a todos y ustedes para cuándo. Estuve mirando bastante el contenido, es muy amplio, hermoso contenido, hermoso labor también que hacen. Así que bueno, felicitaciones también por todo lo que están haciendo estos años. Bueno, mi nombre es Andre Díaz, soy de Argentina, fundadora de la agrupación EndoASIF. Y bueno, un poco mi historia empieza desde la infertilidad en realidad. Em, no pasó tanto por los dolores, si bien yo inicié dolores menstruales, pero un poco el mito que viene de generación como en generación, que el dolor menstrual es normal, ¿verdad? Entonces es como que me dolía, pero bueno, me decían que era normal. Entonces, bueno, o me aguantaba o me tomaba un analgésico y iban pasando los años. A mí me vino la menstruación a los 14 años, entonces es como que a los 16 me dolía un poco más, ya no se me pasaba con calmantes, pero mi mamá me decía que era normal, parte de mi familia me decía que era normal, que eso es un poco lo que yo quiero romper con ese mito, que el dolor menstrual nunca es normal, que puede molestar un poco tomarte un calmante y se tiene que pasar, ¿no? Cuando no se pasa con un analgésico y pasan 2 o 3 días, 4 días y seguís con dolor, no está bien. El dolor no es normal, no hay que normalizar el dolor en la mujer. Creo que es un poco lo que pasa no sé si es cultura, pero es lo que pasa desde muchas generaciones atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo me casé, empecé a buscar tener un hijo de muy, muy jovencita. Yo ya tenía 21 años recién. Y nada, siempre quise ser mamá, siempre fue para mí como una meta, ser mamá, un sueño. No es que quería cumplir mis sueños de carrera o hacer esto, ¿no? Como muchas, que también es respetable, pero no, yo quería ser mamá.
Entonces, más allá de mis dolores menstruales y demás, nunca me enfoqué en eso por el mismo mito. Entonces, bueno, empecé a buscar a los 22 años, a un año de estar casada, a los 22 años, y bueno, vi que nunca llegaba, que pasaron 6 meses, 7 meses, pasó un año, y empecé a ir al médico en realidad por no quedar embarazada. Nunca fui al médico por los dolores. Acudo con mi mamá y ahí empezaron a hacerme estudios. Para esto se agravaba porque al iniciar las relaciones sexuales, a mí se me agravaron los dolores, tanto menstruales como en el inicio de la relación. Empecé a tener malestares gastrointestinales también. Se empezaron a sumar un poco más de síntomas que nunca fueron alarmantes para mí por el hecho de que nunca había escuchado nada al respecto. Entonces, bueno, si tenía problemas intestinales era bueno, algo comí mal, algo me cayó mal. Dolor en la intimidad era tema tabú, no se hablaba, nunca escuché nada porque creo que es un tema más tabú que la menstruación. No se habla por vergüenza, por, ¿no? Un montón de cosas que tenemos, no solo las mujeres, creo que en general eh, eh, todo el mundo, ¿no? No se habla. Entonces, cuando yo llego a mi cita médica, nunca me preguntaron tampoco eso, solamente hace cuánto que estaba buscando tener un hijo, bueno, era más de un año. Empezaron a hacer estudios y encontraron que tenía quistes. Entonces, al tener quistes, me dieron tratamiento anticonceptivo, que era medio contradictorio también, ¿no? Al buscar un hijo y que te den tratamiento anticonceptivo, o sea, un tratamiento hormonal con anticonceptivos, pero bueno, eso supuestamente iba a disolver los quistes. Bueno, la cuestión, como para no hacer esa parte muy larga, me encontraron hidrosalpinx, que es líquido infeccioso en las trompas, que viene el hidro de agua, de tener líquido, eh, y bueno, y yo tenía bilateral, o sea, en las dos trompas. Entonces, obviamente eso complicaba el quedar embarazada. Y llegaron a la conclusión de hacerme una cirugía a los 25 años. ¿Por qué a los 25? Empecé a los 22. Porque esos 3 años pasé de médico en médico que no me creían lo que me dolía, no me creían los dolores menstruales, algunos me decían exagerada, me mandaron al psicólogo. em, y bueno, y un montón de cosas que pasé, que una pasa que es impresionante lo que uno tiene que escuchar en los profesionales. Y aparte, bueno, te escuchaba atentamente, digo, todo ese camino que vos fuiste transitando, que hoy hace que, bueno, que tengas toda esta experiencia y que puedas hasta guiar y acompañar a muchas de las mujeres que se van acercando a esta comunidad, ¿no? Bueno, que ya han tenido el diagnóstico de endometriosis, quizás, entre otros. O bien quizás alguna que todavía ni ha llegado a esa detección, pero que viene como sintiendo todas estas manifestaciones, que es muy valioso todo lo que contaste, estos signos, ¿no? De alerta o de llamadas de atención, y que claro, pensando hoy con todo lo que tenemos a disposición, con toda la tecnología y con el señor Google, que también hay que ser bastante cuidadoso, ¿no? Porque cuando uno Sí. ahí pone determinada temática, sabemos todo lo que puede llegar a aparecer. Digo, y no recurrir a eso, ¿no? Siempre buscar esta información desde una fuente, como en este caso puede ser tu comunidad, pero también es interesante, insisto, por esto que todavía sigue siendo tabú desde lo cultural, e imagino como lo expresabas vos hace muchos años atrás, o hace unos cuantos años atrás, mucho más, ¿no? Cuando no teníamos tanta información ahí disponible. Y una vez que vos llegás a tu diagnóstico, Andrea, bueno, ¿qué pasaba con tu deseo de ser mamá? Porque vos ya venías un poco en la búsqueda y ahí, bueno, empezaste como a entender el por qué esto no lo estabas logrando. Exactamente, bueno, cuando a mí me hicieron la cirugía, yo tenía 25 años, bueno, también contar que tengo 43, o sea que hace bastante. Y como decís, no había, bueno, todo esto lo que tenemos ahora, las redes sociales y demás, que es una herramienta buena para este tema, entre comillas, ¿no? Porque
como vos decías, hay que tener mucho cuidado también, la mala información o la hiperinformación que a veces nos lleva a la ansiedad, al miedo, a los temores y demás, un montón de cosas. Cuando a mí me hacen la cirugía, bueno, que tardó bastante, me encontraron, bueno, ahí tuve el diagnóstico de infertilidad, pero no tuve el diagnóstico de endometriosis. ¿Por qué? Porque encontraron que tenía pelvis congelada. Eh, Frozen pelvis, que es todos los órganos adheridos, no llegaron a ver útero, no pudieron ver trompas, no pudieron hacer lo que ellos querían hacer, que era destapar las trompas para poder ser mamá, sino que se enfocaron en lo que era una pelvis totalmente eh, congelada, o sea, que quiere decir que estaban todos los órganos adheridos como en un bloque. ¿Viste cómo uno pone la cubetera y pone los cubitos, ¿no? Vos ponés agua, o sea, cuando eso se congela, quedan todos en un bloque. Vos los sacás de ahí, quedan, bueno, así están mis órganos, pero pegados, adheridos, de cirugías previas que yo he tenido de bebé, de que me salvaron la vida de cuando yo nací. Entonces, a mí me habían hecho 2 cirugías grandes, abiertas, y me quedaron adherencias. De por sí ahí no vieron la endometriosis porque era todo oscuro, me dijeron que no se podía ver. Entonces, mi diagnóstico fue de infertilidad, era más que obvio, porque no podían hacer nada, pero también el hecho de que me dijeron que no había nada para hacer. Y eran buenos profesionales en mi salud, de los mejores que había en una clínica privada que tuve que pagar una obra social, porque en los centros de salud públicos me decían que era exagerada, que no me podía doler para hacerme un PAP, a mí me dolía para que me hagan una ecografía transvaginal, a mí no me podían hacer todos esos estudios. Entonces, al ser médicos, en realidad uno le cree a los médicos, son profesionales y estudiaron para eso, ¿no? Cuando me dijeron que no había nada para hacer, que no me podían sacar adherencias, que no me podían destapar las trompas, yo le creí y quedé, bueno, no hay nada para hacer. Entonces, el tema de la maternidad quedó como nulo para mí. Con el tiempo y después de años y la enfermedad, claro, fue avanzando porque la endometriosis es una enfermedad que sí es crónica y que si no se trata, sigue avanzando y sigue avanzando con ¿cómo se diría? Con agresividad porque va tomando órganos. La endometriosis trabaja mucho como un cáncer que va afectando otros órganos, ¿sí? Em, y llegó a afectarme tanto que yo sufría de constipación, de náuseas, bueno, sangrados, eh, ¿cómo se dice? No solo sangrados abundantes, sino prolongados. Eran de 5, 7 días, 10 días. Me llevaron a una anemia terrible, y cada vez eran más dolores, la calidad de vida fue empeorando, tanto sea en la intimidad como en las menstruaciones, como gastrointestinales, en el ciático, insomnio, son un montón de cosas. Llegué hasta los 38 años cuando un día yo parecía que, bueno, nunca quedé embarazada, pero sentía em, como que el útero se me estaba desgarrando. Yo sentía realmente que me estaban apuñalando el útero, los intestinos, y parecía que algo me estaba saliendo. Tuvimos que ir de urgencia, y me dijeron que posiblemente podía ser una infección urinaria. Fíjate vos cómo subestiman lo que es los dolores y no nos creen a las mujeres el dolor. Entonces, fue todo un camino recorrido también a buscar y encontrar una doctora que después de casi 20 años de dolor me dijo, lo tuyo puede ser endometriosis. ¿Y yo qué? Wow, ¿Endo qué? 38 años tenía, Cari, y claro, esto yo empecé con dolores a los 14 años tremendo. y se me agravaron a los 21 cuando inicié mi vida sexual. O sea, fíjate el camino recorrido por más de 20 médicos que todos me decían que no podía ser, que podía ser una infección, que podía ser los quistes. Me habían salido miomas en el útero, de una cantidad de miomas que me producían los sangrados y los dolores en el útero y contracciones en el útero. Em, y era terrible todo. Y la endometriosis es una enfermedad crónica en donde un tejido similar al endometrio
crece por fuera. Entonces eso hace que también sangre adentro de nuestros órganos y se esparce a ovarios, a trompas, a intestinos, a vejiga, y puede llegar hasta los pulmones y hasta el cerebro, hasta los nervios. Hay mujeres que están en silla de ruedas porque le llega a los nervios pélvicos, le llega al nervio ciático. Hay varias chicas que han perdido ay, no me sale lo que tenemos atrás, La cuestión, nuestros, pero de la cuestión de la médula, me decís como para perder cierta movilidad no, corporal. los riñones, ha Ah, perdido los un riñón riñones. en Bien. la agrupación, eso. Entonces, cuando pasé todo esto y tuve que después juntar dinero para hacerme una cirugía, y cuando empezaron a decirme, posiblemente te pueden hacer una cirugía para despegar las adherencias y sacar la endometriosis, yo dije, wow, yo a los 25 años me dijeron que no había nada para hacer y que si me hacían una cirugía corría riesgo de vida. Para todo esto yo ya no quería ser mamá, yo quería recuperar mi calidad de vida, porque imagínate que con esos dolores yo pensaba, no, yo, ¿cómo puedo ser mamá si estaba mucho tiempo en cama, pasaba de 10 días a 15 días con menstruación, con dolor, con descompostura, eh, con baja presión, tenía todo, me hicieron un perfil hormonal que nunca me lo habían hecho, o sea, un estudio, y encontraron que tenía hipotiroidismo, que tenía la vitamina D muy bajita, no tenía casi. No, me encontraron Claro, un pero digo, lío. fueron muchos años de que la enfermedad iba avanzando, vos sin saberlo, con todo este tipo de manifestaciones, ¿no? Que hacía tu cuerpo y que digo, qué movilizador y qué conmovedor tu testimonio, porque llegar a los 38 años y recién ahí, ¿no? La parte médica establezca que tenés endometriosis también. Wow, asusta, ¿no? Porque digo, quiero pensar y ojalá que no muchas mujeres pasen por esta situación como la tuya, ¿no? Parecida, por todo lo que implica una no detección precoz, como decís, bueno, quizás no hay una cura, pero sí tratamientos paliativos que puedan hacer que esta mujer pueda tener una mejor calidad de vida, que era precisamente lo que a vos no te estaba sucediendo, ¿no? Porque bueno, ni siquiera sabías que era lo que tenías. Bueno, a partir de los 38 años vos ahí tenés un poquito más claro, ¿no? Tu Sí. diagnóstico, lo que te estaba sucediendo y empezás entonces con ese camino y relegás entonces la cuestión de la maternidad. Sí, tomé una decisión, más que nada por tema de salud. La verdad que ese último año la pasé muy mal, tuve que dejar de trabajar. Muchas cosas cambiaron. Mi esposo era el que se encargaba solamente de la economía. En ese camino, bueno, tuve una gran bendición que fue el camino de la adopción. Fue una decisión para mí súper importante. Fue una decisión más basada en causalidades, porque no creo en la casualidad, ¿no? En las causalidades de la vida, de que en este camino de la infertilidad y de la búsqueda y de un montón de cosas que uno a veces dice, bueno, esto no va a suceder, la maternidad no va a ser para mí. Fuimos a un hogar, me recuerdo, y conocimos a un niño. Bueno, la verdad que para mí fue un amor a primera vista. Fue algo así, fue impresionante. Lo cuento y me acuerdo y me emociona porque fue llegar a un hogar y había un montón de nenes, de nenas, pero hubo uno que es como que, wow, dije, no sé qué pasa con él, pero había una conexión tan linda. Y bueno, con el tiempo empezamos a visitar más seguido, empezamos a empadrinar el hogar, a ir a ayudar con mi esposo, y los dos con mi esposo cuando salimos de ese lugar dijimos, ¿viste ese nene? El que tenía ropita, ¿viste cómo nos miraba? Y él se acercaba y nos miraba con unos ojitos que le brillaban, tenía unos ojitos muy tristes, pero con una luz, no sé, fue algo impresionante, y bueno, empezamos ese camino en base a conocerlo a él, no es porque lo hayamos pensado antes, si bien siempre estuvo en mi corazón el tema de la adopción, pero bueno, como esto, como hablábamos, un tema de salud. Bueno, él tenía casi 7 años
Y bueno, la adopción acá en Argentina, sabéis que es media complicada. Entonces, bueno, llegamos hasta los 10 casi 10 años de él, pero pudimos hacerlo. Formamos una familia hermosa. Es un hijo de mucha bendición para mí. Yo creo que eso fue un propósito, ¿no? Porque todo creo yo en los propósitos de Dios. Y bueno, soy una persona de fe y creo mucho en eso y creo que Dios lo puso en nuestro camino como nosotros en el camino de él, ¿no? Y bueno, y formar una familia hermosa que hoy mi hijo tiene 21 años, ya un hombre, para mí es mi bebé, pero es un hombre con un corazón enorme, muy bueno, trabajador, estudioso, y bueno, y hoy pudimos festejar sus logros, que logró tener su auto, que logra tener su trabajo en blanco, y la verdad que me emociona el hecho de decir, hay otras también, no para todos, porque no todos quieren hacerlo y no todos tienen por qué, ¿no? Porque la adopción no es el camino de la infertilidad o de la maternidad no realizada por vínculo biológico, ¿no? No es, bueno, no pude tener, entonces como segunda opción adopto. No, no creo que la adopción sea como segunda opción, ni tampoco como un acto de caridad, sino realmente como una decisión de agrandar tu familia, una decisión de formar una familia por un camino diferente, pero es hermosísimo. Yo lo vivo y es hermoso. No es fácil, no voy a decir que es todo color de rosa, pero vale la pena. Siempre digo que vale la pena transitarlo al que toma la decisión. También necesitamos grupos de apoyo para todas estas emociones. Imagínate que son todas emociones fuertísimas. Bueno, eso lo quiero dejar ahí como una gran bendición, pero entre paréntesis quería contarlo porque es hermoso. Fabuloso. O sea, cuando él llega a tu vida o cuando llega a la vida de ustedes, ¿vos cuántos años tenías, André? Yo tenía 20 29. Ah, bien, o sea, mucho antes de recibir tu Sí. diagnóstico, vos ya habías tomado esta decisión de, No, eh, perdón, 32, 32. bueno, pero igual, mucho Sí, antes de llegar al antes. diagnóstico a los 38 de Sí, endometriosis y todo lo que implicaba, o sea, vos por todo lo que venías vale, vivenciando a sí, causa, bueno, de tu cuestión corporal, ya habías decidido, bueno, más allá de tu diagnóstico de infertilidad, sí. que ibas a ir por el camino de la adopción para conformar una familia y es, bueno, maravilloso esto que nos compartís. En este programa hemos abordado también en muchas oportunidades aquellas personas que van, ¿no? Por esa vía que siempre lo digo, no es el plan B, ¿no? Para Bien. nada, no es que, bueno, listo, no pude, bueno, no, es siempre una elección, como siempre lo decimos, y no es una pareja que está buscando un bebé, ¿no? O un niño, en este caso son tantos niños, jóvenes que están esperando, como vos lo Tal cual. contaste, en un hogar por una familia, ¿no? Y ahí se apunta. ¿Y cómo es que decidís luego crear EndoAsif, ¿no? Que es esta comunidad que me imagino que empezó a crecer y donde se empezaron a Sí. unir sin fronteras, muchas personas, ¿no? Muchas mujeres en este caso que buscaban acompañamiento, información, contención, André. Sí, bueno, la verdad que este camino es cuando yo empecé a investigar, entré en me acuerdo en dos grupos grandes, que era uno de Argentina y otro de otro lugar, creo que, no sé si de Colombia, y empecé a entrar dije, acá existe un mundo paralelo, parecía, porque es impresionante, es una comunidad, como bien lo dijiste, porque cuando empecé a investigar sobre endometriosis dije, wow, empecé a sentirme identificada con varias chicas que les dolía la menstruación, que tenían problemas gastrointestinales. En el 50% de los casos hay infertilidad. Y endometriosis no es sinónimo de infertilidad y infertilidad no es de endometriosis, pero sí el 50%, o sea, es un porcentaje muy alto. Eh, Fíjate que hay las mujeres con infertilidad son un 50% alrededor, ¿no? Del 50% tiene endometriosis y llega a la consulta por infertilidad y no por endometriosis, como me pasó a mí. Y el 50% de las mujeres que tiene endometriosis sufre infertilidad. No todas quieren decir que no van a ser madres, sino que quizá van a tener que hacer algún tratamiento y otras lamentablemente no lo pudieron lograr.
Por eso creo que es importante también hablarlo. Y cuando yo me interioricé en esto y me encontré con varios grupos, dije, bueno, somos bastante. Y empecé a escuchar historias tremendas y me identifiqué con varias de ellas, pero hay otras historias, Cari, que son muy, muy tristes, de mujeres que pasaron cosas peores que yo, de mujeres que estaban en silla de ruedas, y yo quedé, wow, en silla de ruedas por endometriosis cuando es una enfermedad que no la conocen muchas personas. Cuando yo me enteré de endometriosis dije, ¿qué es eso? Yo lo relacionaba solamente con infertilidad, por eso yo recalco esto porque yo lo tenía así. Tenía amigas que tenían infertilidad, entonces y tenían endometriosis. Yo solamente lo relacionaba con eso, no con el dolor. Y si bien hay también mujeres asintomáticas, pero mayormente hay un 85% de mujeres que son con síntomas, ¿no? Sí, y Entonces, además, Andrea, hay muchas mujeres con endometriosis que logran ser mamás, ¿no? También eso. exactamente. Claro, por eso digo que no todas, porque hay un 50% que sí, que no sufre infertilidad. Pero digo, bueno, los síntomas de la endometriosis son el dolor pélvico crónico, que es el síntoma principal, dolor en las relaciones sexuales, en las relaciones sexuales y después de la relación, ¿no? Fatiga, cansancio extremo, inflamación abdominal. La inflamación es uno de los signos también que hay que tener en cuenta, porque no es una inflamación, bueno, comí algo, ¿no? Es una inflamación de tomar agua e inflamarte. Es ilógico. Diarrea o constipación, una de las dos, o sea, esos problemas intestinales, trastornos intestinales, porque en realidad son como puntadas, como cuchillos que te clavan en los intestinos, no es una descompostura solamente, ¿sí? Y bueno, y como decíamos, infertilidad, esos son los síntomas principales nada más, pero en realidad hay muchísimos síntomas, pero esos son los que uno tiene que tener en cuenta y como alarmantes, ¿no? Entonces, en ese tiempo empecé a buscar y me contacté con chicas de otros lados y empezamos a hablar como el mismo idioma y en el 2020 que empieza la pandemia, bueno, me encuentro en una situación que yo en el 2019 estuve internada por una infección en el útero, empecé a empeorar, empecé a estar de 5 a 7 días en cama, no podía levantarme, eh, tenía insomnio, no podía dormir y el médico me dijo un tratamiento hormonal. Tratamiento hormonal para la endometriosis es fuerte, ¿sí? Es Dienogés, me dieron que eso es un tratamiento fuerte que tiene efectos secundarios fuertes. Entonces me empecé a contactar con otras chicas y dije, bueno, voy a juntar para operarme. Y cuando decido operarme, empieza la pandemia. Cuando empieza la pandemia, bueno, se cerró todo. Cuando se cierra todo, yo no puedo ir a los médicos, no podía tratarme, tenía que estar en cama. Dije, algo tengo que hacer, ¿cómo hago para que otras chicas no pasen lo que yo pasé? 20 años estuve con este dolor y que no me crean. Entonces dije, yo voy a una iglesia, asisto a una iglesia cristiana, hablé con mis pastores que me apoyaron siempre, que también es una comunidad muy linda y de mucho soporte, porque necesitamos como un apoyo, un respaldo, ¿no? Sea apoyo psicológico, apoyo espiritual, el apoyo que a vos más te guste o te sientas cómodo, creo que es súper importante. También pueden ser grupos de apoyo, yo siempre recalco que es muy importante hablarlo, ¿no? Exteriorizar lo que te pasa, no guardártelo. Entonces es sumamente importante, alguien en tu familia, en tu entorno, poder hablarlo. Entonces yo lo hablé con mis pastores y ellos me apoyaron y dije, bueno, yo lo que quiero hacer es un video. Un video de decir, yo súper vergonzosa, aunque no me lo creas, pero súper vergonzosa para hablar, aunque hoy no parezca. Em, pero bueno, dije, voy a hacer un video ya que, claro, en la pandemia eran las redes sociales lo que funcionaba. Entonces dije, bueno, hago un video y quiero hablar lo que es la endometriosis porque yo no quiero que una adolescente, una niña de 12, 14 años que inicia el ciclo menstrual, que empiece con dolores y que no le crean. Porque imagínate que te frena tu vida social, te frena aparte no solo perjudica tu salud, la economía, tu vida social, familiar, emocional, espiritual, muchas cosas te afectan. Entonces empecé con un video
lo subí a mi perfil, o sea, solo en mi perfil, y ese primer video lo vieron tantas personas, mi familia misma, porque yo solo con mi esposo y mi mamá era la que siempre estuvo conmigo, pero en realidad las demás me decían que era exagerada, que yo no quería hacer las cosas de la casa, que estaba en cama por eso nada más, ¿no? Entonces cuando hice ese video y fue bastante viral, dije, bueno, funcionó, yo quiero, se empezaron a contactar conmigo, André, yo también sufro esto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos podemos poner en contacto con vos? Me empezaron a escribir de México, de Ecuador, de Colombia, de Estados Unidos. Yo dije, wow, wow. Entonces desde ahí dije, bueno, estos videos los tengo que poner en algún lado. Entonces me recomendaron en mi iglesia, hay un chico que se dedica un poco más a las redes sociales, me ayudó muchísimo con eso y empecé una página, no un grupo, sino en la página era endometriosis blog de Andre, nada más. Era como un blog para poner mis videos y bueno, y eso empezó a crecer y dije, me dijeron, Andre, yo quiero empezar a hablar y contar mi historia. Entonces en la página no se puede escribir y empecé la agrupación en el grupo de Facebook, que es la agrupación la red social más grande que tengo, porque en Instagram por ahí empecé después, entonces no se hizo tanto, pero empecé la agrupación y la verdad que es una comunidad muy linda, que te apoya, es muy empática y se necesita mucho visibilizar la endometriosis. Empecé con 100, 200, 1000, 2000, cuando empezó a crecer, se empezaron a unir familias porque la mayoría de los grupos de endometriosis son privados, pero yo realmente, Cari, lo quise hacer público porque yo dije, esto se tiene que visibilizar en las Claro, familias. claro. La mamá tiene que saber que no es normal, el esposo tiene que saber que la mujer no es que se hace, en realidad no puede a veces tener relaciones. La mamá tiene que saber que la niña o la adolescente o la jovencita no es que no quiere ir a educación física o a la escuela, sino que realmente le duele. Entonces yo dije, esto lo tengo que hacer público. Se empezaron a unir las familias, mi familia se empezó a unir, las mamás de mis amigas se empezaron a unir, de mujeres con endometriosis se empezaron a unirse. Hoy es una comunidad de más de 8000 miembros. Y bueno, estamos en Instagram, y en YouTube, en TikTok hace poquito, todo para poder visibilizar y que realmente la endometriosis ya no sea una enfermedad desconocida, porque somos 1 de cada 9 mujeres tiene endometriosis, alrededor de 200 millones de mujeres en el mundo. Wow. Hay mujeres de Estados Unidos, hay mujeres de Escocia que hablan en inglés, pero se quisieron unir al grupo porque se sienten cómodas. Es una agrupación, que la verdad que yo amo y quiero mucho porque son tan respetuosas, me respetan tanto y me dan tanto cariño. Y se unieron chicas de Brasil y de Italia que hablan otros idiomas, pero que quieren estar Sí, que en en el realidad, vacío. más allá de todas las cuestiones culturales propias, como vemos, esto es algo universal y me imagino que las vivencias y todas las emociones son bastante semejantes, ¿no? Y esta falta también de visibilidad que tiene la endometriosis, que no es solo puntual, como decíamos, de un país, sino que esto atraviesa a todo el planeta. Así que para aquellos que quieran buscarte o que quieran buscar en este caso la comunidad EndoAsif, sobre todo en Facebook, en esta red social. Bueno, también están en Instagram. Acá ya estamos poniendo en pantalla, ¿no? Los usuarios para que puedan encontrar fácilmente y bueno, y también unirse y participar y esto que vos decís, ¿no? El poder empatizar desde la vivencia en primera persona y que es tan valioso, ¿no? Entendiendo esto, que a veces el contexto más cercano desconoce, ¿no? Sobre qué le está pasando a esta mujer y bueno, y encontrar otros que puedan allí entender desde lo mismo que han atravesado, bueno, eso cuando sucede es fantástico. Así que, André, ¿qué es lo más lindo que te ha sucedido desde que has creado esta comunidad? Y la misma comunidad en sí, la verdad que para mí es una bendición enorme poder encontrarme, si bien es por algo malo, ¿no? Por una enfermedad crónica, pero encontrar amigas, si bien como le dice, que lo hicimos con mi esposo, porque en realidad era endometriosis blog de Andre, pero se unieron chicas de tantos lugares, de todas partes
no solo de América, sino de otros lados también, ¿no? Entonces, decir, se unieron de otros continentes y realmente se hizo una comunidad con una amistad tan sólida eh, que mi esposo dice, tendría que ser algo que salga de las fronteras, un nombre así. Entonces empezamos a poner el nombre Endoasif. Endoamigas sin fronteras significa endoamigas endoamigas con endometriosis, ¿no? Sin fronteras porque no hay un lugar específico, no hay estatus social, Tal no cual. hay religión, no hay pastoras, hay mujeres profesionales, hay doctoras, hay por todos lados, lamentablemente lo digo, ¿no? Pero hoy tengo amigas de fierro que también sufren endometriosis, que algunas pudieron lograr ser mamás, otras pudieron lograr la cirugía y tener mejor calidad de vida, y sus logros son mis logros. Bien, Entonces yo creo que se hizo una comunidad tan linda y también decirte que yo logré después, en medio de la pandemia, operarme, pero tuve que viajar. No me operé acá en Argentina, viajé a México, considero que es uno de los mejores especialistas y no me quise operar con nadie que no sepa lo que hacía. Tuve que juntar un año y medio, el año y medio de pandemia, para poder viajar y pude recuperar mi calidad de vida. O sea, bien. la verdad que es una bendición enorme. Me ayudó muchísimo, mucha gente, y mi esposo y mi hijo sobre todo, a poder recaudar y yo en cama haciendo rifas y bueno, y con mi Pero trabajo bueno, que André, yo... pero hoy podés motivar incluso a otras mujeres y nosotros te queremos súper agradecer que hoy hayas estado en el programa, te felicitamos y sobre todo por contar públicamente todo lo que atravesaste y que esto sirva también, como dije al inicio, de acompañamiento y de sostén para muchas otras que hoy pueden estar viéndote, que se pueden identificar, que las convocamos también para que se unan a esta comunidad EndoAsif. Quizás hay alguien que aún desconocía, ¿no? Que estaba esto presente para que ahí también puedan sumarse y sentirse un poquito mejor. Así que, André, gracias por haber estado. Como te digo, te felicito y bueno, y seguiremos en contacto hasta alguna otra ocasión, ¿te parece? No, gracias a vos, realmente muy agradecida por este espacio. Es muy importante la difusión y la concientización, así que más que agradecida de poder difundir sobre endometriosis. Cari, un beso enorme, un abrazo. Gracias por este espacio y bueno, nos seguimos viendo en una próxima que sería muy lindo. Sí, sí, claro que sí, porque hay mucho más para abordar y para profundizar dentro de lo que implica endometriosis. Así que un abrazo y hasta cualquier momento, André, lo mejor, que estés muy bien. Gracias, Dios Gracias, te bendiga mucho. Chao. gracias, igual, chau, chau. Y ahí compartíamos el testimonio de Andrea Díaz, creadora de esta comunidad EndoAsif, como ella también lo manifestaba, podés sumarte a través de las redes sociales, sobre todo a través de Facebook, y bueno, participar, ¿no? Y sentir cierto acompañamiento, cierta contención, si es que lo estás necesitando, o quizás difundir esta información para quien vos creas que sea valiosa. Gracias por acompañarnos como cada domingo. No te olvides que el estreno es a las 7 de la tarde de la Argentina. Busca el horario también allí en tu ciudad, en tu país. Si no, sabés que nos podés volver a ver y escuchar en cualquier momento en la biblioteca de ¿Y ustedes para cuándo? Ya estamos transitando la 6ª temporada de este programa y seguimos creciendo y vamos por más en pos de seguir cambiando todo lo que existe a nivel social y cultural sobre la maternidad y o paternidad. Gracias a vos por estar allí siempre desde el otro lado, a Aire para la Región, Canal 11, que también nos estuvo ahí poniendo precisamente a través de la pantalla para que podamos llegar a más personas. Yo soy Karina Bimonte, los espero el próximo domingo con un nuevo ¿Y ustedes para cuándo?